si la autoridad se dedica a robar, si la autoridad se dedica a reprimir, si la autoridad es completamente ineficiente, pues sí, no es solo esa autoridad la que pasa a ser despreciada por una sociedad, sino la autoridad a secas. Por eso en América Latina no tenemos respeto por la ley, por ejemplo, porque muchas veces las leyes han sido dadas no para el bien común, sino para favorecer determinados intereses, para favorecer a determinados privilegiados en contra de los intereses de la mayoría. Entonces la ley ha dejado de ser respetable y el resultado es que se burla impunemente la ley porque nadie siente una sanción moral cuando viola la ley, ¿no? Entonces, detrás de las leyes pues tiene que haber realmente una cierta moral para que las leyes sean respetadas. Si la gente no piensa que las leyes son respetables, simplemente no las respeta, y si no se respetan las leyes, difícilmente puede funcionar la legalidad, y sin legalidad tampoco puede funcionar la democracia, ¿no? Yo no soy creyente, pero creo que la mayor parte de los seres humanos necesitan una fe religiosa como sustentación de la moral, que una moral laica no acaba de satisfacer, de convencer. Mi impresión es que la mayor parte de los seres humanos, si llegan al convencimiento de que no hay una trascendencia, de que no hay una vida después de esta vida, entran en una cierta angustia, en una cierta desesperación, y que incluso los fundamentos de la vida social se resquebrajan, ¿no? Solo una minoría puede reemplazar la religión, la trascendencia, con la cultura, con el conocimiento. Entonces, yo creo que es necesario que la religión tenga asiento, tenga protagonismo en la vida social, a condición de que no tome el poder, a condición de que el poder sea laico, porque si la religión se identifica con el poder, la libertad desaparece. Eso vale para todas las religiones sin excepción, incluso las más tolerantes, las más abiertas. Si la religión se identifica con el poder, inmediatamente impone de una manera sectaria, dogmática, ciertos principios, ciertas convicciones, y eso es el fin de la libertad.